Un saludo para todos en este episodio de podcast. Estamos en el mes de junio y estamos haciendo varias producciones de podcast con el tema del mes del padre. Así que este será muy especial, no te lo pierdas. Bueno, estamos aquí en la transmisión de este podcast y hoy es una transmisión muy especial. Estamos dirigiendo o conversando entre el pastor Henry, pastor asistente de la iglesia del Chicó, y este servidor, el pastor Ricardo Guerrero. Y quisimos hacer este podcast porque pues ambos somos papás, pero quisiera que, pues creo que presentarnos no es que nos vaya a ocupar mucho tiempo, ¿no es cierto? Sin embargo, quiero que comentes de tu contexto familiar. Vale, Paz. Gracias por este tiempo. Qué bueno poder conversar contigo. Pero no te voy a decir pastor, no voy a decir Henry. Sí, y dime bien, Ricardo, Paz. porque vamos a hablar de quitémonos por un momento la gorra de pastores y hablemos como padres que somos. Claro que sí, Paz. Y bueno, un saludo también a toda la audiencia que nos ve. Y bueno, qué privilegio compartir un poco de nuestra vida y lo que Dios ha hecho y está haciendo. Y en este caso como padres. Y bueno, soy padre de 3 hijos, ¿no? Sofía, que tiene 14 años en ese momento, ya dentro de poco los 15. Juan David, que tiene 9 años. Y Sarita, que tiene 7 años. Y bueno, es un gran privilegio, una enorme responsabilidad y un desafío y un reto al que Dios nos ha llamado. ¿Casado hace cuánto? Hace 18 años, Paz. Gracias a Dios. Años. Sí, Muy bien. sí. Bueno, yo soy casado hace 32 años con mi esposa Patricia. Nuestros hijos, Sebastián, que ya tiene 27 años, Sofía tiene 24 años. Y por supuesto son 2 contextos diferentes, pero a donde quiero que vayamos con esta conversación es cómo vives tú ese rol de ser pastor de una iglesia, donde el contexto es que hay gente a la cual tú aconsejas, gente a la cual tú exhortas, gente a la cual tú les llama la atención, gente a la cual tú le modelas como pastor, pero además tienes hijos. ¿Cómo es esa balanza ahí? Wow, Paz. Yo creo que algo a lo que el Señor nos llama mucho en esto es la coherencia, ¿sí? Y es un desafío y no es sencillo, porque lo confieso aquí entre nosotros. Sí, que no sepa nadie más, por favor. En secreto. Okay. Me cuesta y soy honesto a veces separar ese rol de papá y pastor. Y a veces veo a mi familia como una iglesia más, ¿no? Y a mi esposa y a mis hijos pastoreándolos, y a veces como que gracias a Dios mi esposa es mi polo a tierra, ¿no? Y me dice, yo primero soy tu esposa antes que tu oveja. O la pastora asistente. Sí, exacto, sí. Y como que bueno, Señor, sí, aunque uno cumple un rol pastoral al ser padre. Sí, claro. Sí, sin embargo, el Señor me ha llamado a ser papá, ¿no? Sí. Y tener claro eso. Sí, pero seamos muy sinceros, ¿no? Sí. Porque realmente tú comenzaste diciendo algo que es muy cierto y que ha dañado mucho. Sí. Y es la dificultad que nos cuesta separar los 2 escenarios sin perder la integridad. Correcto. ¿No? Porque no se trata de que dejo de ser pastor. Es decir, un médico no deja de ser médico porque llega a su casa. Sigue siendo médico, ¿no? Sin embargo, este médico no llega a su casa a hacerle cirugía a todo el mundo todos los días, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Cómo nosotros tenemos que batallar con esto y no dañar a nuestros hijos? Porque creo que en mucho hemos hecho eso, ¿no es cierto? Sin la más mínima evidencia de mala intención, pero lo hemos hecho, ¿no? De acuerdo. Y bueno, qué bueno que tú hablas de un polo a tierra como es tu esposa, ¿sí? Ahora, tus hijos son chicos, ¿cómo te ven ellos más? ¿Cómo crees? ¿Como en esa lucha, como el papá o el pastor?
Bueno, yo creo que me ven como el papá, sí. Sin embargo, a veces la línea es bastante delgada. Perdón. Y te confieso aquí un temor que desde que el Señor me llamó al pastorado, y bueno, mis hijos están pequeños, aunque Sofi pues ya está en la preadolescencia y más bien en la adolescencia, sí, y ahí va en ese proceso. Pero le he entregado ese temor al Señor. Le he dicho, mis hijos, no, bueno, realmente no son míos, son tuyos, sí. pero sí, un temor es que de pronto ellos se vayan a resentir con Dios o con la iglesia, ¿sí? Por de pronto no dedicarles de pronto la atención o el tiempo, o sin yo querer hacerlo, les demuestre que la iglesia está primero o el ministerio está primero que ellos, ¿no? O que ellos piensen que la iglesia se robó a su papá. Claro. Sí, porque claro, pastor 24 horas, a ellos, a la iglesia sí los atiende, los aconseja, pero a mí, ¿qué? Y de pronto no sabe cómo me fue en las notas en el colegio o qué problemas estoy teniendo, no sé qué. O sea, estoy tratando como de meterme un poco en la mente de mis hijos en eso. Y sí me da temor. Me da temor que cuando crezcan tomen esa decisión de pronto alejarse del Señor o no querer saber nada de la iglesia por mi mala gestión o mi mal ejemplo o mi poca coherencia en cuanto a eso de las prioridades. Porque primero está la familia, ¿no? Bueno, Dios, por supuesto. Claro. Dios es primero, pero me refiero entre el ministerio. No, terrenalmente hablando, claro. Y la familia. Perdón. Pero sí le digo, Señor, quiero ser un buen padre, ¿sí? Antes que ser un buen pastor. Total. Sí, porque si soy un buen padre, es como algo natural al ser un buen pastor. Porque de hecho la Biblia dice que el que no sabe manejar o gobierna bien su casa, pues no entonces, puede, sí. ¿Para qué pastorea o no puede pastorear? Entonces, mi petición diaria es, Señor, primero quiero ser un hijo, un hijo tuyo, un verdadero hijo, porque esa es mi identidad, es mi posición. Primero, antes que ser pastor o ser padre, soy hijo de Dios. Quiero ser un verdadero hijo y modelar cómo es un hijo de Dios a mis hijos. Ayúdame, le pido al Señor su gracia, ¿sí? Porque algo que Dios me enseñó es ser el hijo que quieres tener. Entonces, tanto con mis padres terrenales, pero también con Él. Él es mi Padre celestial. Ok, entonces tú mencionaste allí, discúlpame que te interrumpa, de la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo, ¿cierto? Y esa parte donde se detalla cómo es un anciano, ¿no es cierto? Cómo es un líder de la iglesia y cómo es que verdaderamente debemos dar una pauta en la casa, porque cuando uno lee esos detalles, ¿no es cierto? Marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, todo lo que habla allí no es para la iglesia, es para el hombre en casa, ¿no es cierto? Y por eso estoy muy de acuerdo contigo cuando tú dices, quiero ser primero un buen papá antes que ser un buen pastor, porque a la larga lo uno lleva a lo otro, ¿no? Casi que es una dirección. Sin embargo, ¿cómo sientes que se restauraron áreas en tu vida? Aunque tú has sido cristiano desde muy pequeño, ¿no es cierto? Sí. Pero seguramente tuviste tu momento también de batalla contra la fe, de dudar, en fin, lo que se presenta a muchas personas que nacen en la fe cristiana. No es mi caso, no nací en un hogar cristiano ni nada. Pero ¿cómo se ha restaurado en tu corazón esa imagen paterna para poder ser el papá que debe ser y por ende el pastor que decimos que debe ser? Sí, Paz. Bueno, reconozco que por mucho tiempo me costó ver a Dios como padre. Okay. Sí, lo veía como mi Señor, ¿no? Como mi jefe, por decirlo así, el dueño de mi vida, pero no como mi papá. Porque mi relación con mi papá de joven, de niño, no fue muy buena. Okay. ¿Sí? De hecho, mis papás se separaron 2 veces, ¿sí? Cuando yo tenía 3 años,
tuvieron la primera separación. Esa separación duró 5 años. Ellos no conocían del Señor. Mi mamá me llevó a vivir con ella, donde mis abuelos, ¿sí? Y bueno, prácticamente fui criado por mis abuelos, ¿no? Claro. Y yo veía a mis papás, o mi papá me veía a mí los fines de semana. Él tenía un entorno complejo, sí, de bebidas, de juegos, de eso, y a veces hasta me llevaba con él al billar y él jugando y lloviendo. Y a veces peleaba ¿Cómo es el mundo? Sí, como sí, con otros, sí. y yo viendo todo ese contexto, ¿no? También pues con mis abuelos, que me consentían mucho porque fui el primer nieto, era el primer sobrino, entonces mis tíos, mis abuelos me consentían mucho, y siempre que como que mis papás trataban de suplir esa ausencia con cosas. Entonces yo quería una bicicleta y tenía 2, ¿sí? Porque estaban mis abuelos, sí, claro, que me daban, y mis papás que me daban. Entonces sí, crecí como en ese contexto. Sin embargo, esa lejanía con mi papá me afectó. Bueno, mi papá también fue un poco maltratador. ¿Afectó tu relación con Dios? Sí, con Dios, okay, con Dios. Y bueno, con mi papá también. Por supuesto, ¿no? Claro. Mi papá, pues antes de conocer al Señor, pues maltrataba físicamente a mi mamá y todas esas cosas. Y papi, si me estás viendo, te amo. Y son confidencias, pero bueno, que son buenas también hablarlo. Eso, y gracias a Dios. Son solo 1000 seguidores. Gracias a Dios, nuestra relación actualmente está restaurada. Yo sé. Dios es bueno, y amo a mi papá. Pero en ese entonces no fue sencillo, aunque igual era un niño, entonces no entendía muchas cosas, pero la herida estaba ahí. Claro. Y la vine a entender más adelante. Claro. Y después mis papás, bueno, se separan nuevamente. Pues ya yo estaba casado, ¿sí? Recién casado cuando se separaron, y duraron 10 años separados, wow, ¿sí? O sea, ellos cuando conocen del Señor, ellos vuelven. O sea, duraron... la primera separación 5 años, y luego vuelven. El Señor los restaura y todo, pero pues áreas que no dejaron, sobre todo mi papá, que Dios obrara en él, con ese temperamento controlador, áreas sin arreglar, y todo, aunque pues ya el Señor comenzó a hacer transformaciones. Mi mamá esperó a que sus hijos crecieran y pues ya salieran de casa, y luego dijo no más. ¿No? Bueno, faltó mi hermano menor, que todavía vivía con ella. Entonces, y fueron 10 años, ¿no? Pero bueno, ya yo estaba casado, pero eso también de una u otra manera me seguía, sí, afectando, lastimando. Y estábamos ya de pastores en Riohacha, mi esposa y yo. Sofía era nuestra única hija en ese momento, tenía 2 años, cuando el Señor habló a mi corazón. Sí, y me dijo, no necesitas hacer nada para ganarte mi amor, porque no lo puedes ganar. Simplemente yo te amo. Recíbelo, disfruta, deleítate en mi amor, y déjate abrazar como un padre, ¿sí? Porque sí, yo lo veía como mi Señor, no como mi papá. Y Dios nos habló que Él quería que tuviéramos un tiempo para que nos dedicáramos más como familia. Y no fue fácil para mí, porque a mí me apasiona mi llamado, el ministerio, y lo disfruto. Pero Dios me dijo, quiero un padre, ¿no? Y fue duro para mí, ahí luchando con Dios, como, Señor, ¿tú sí quieres eso real? Y Dios me habló muy claro, lo confirmó también por medio de mi esposa y con mis autoridades y todo lo demás. E hice un pare en el pastorado en Riohacha, y nos devolvimos a Cartagena, no como pastores, y seguimos congregándonos en la iglesia, sirviendo y todo, pero Dios quería ese tiempo con Él como padre, ¿no? Pero primero tenía que restaurar mi relación con mi papá. Claro. Y nos llevó a eso, a Cartagena. Qué bien. A restaurar nuestra relación, mi papá y yo, acercarnos y comenzar a ver en él lo que mis heridas no me dejaban ver.
a ver esas cualidades como padre, a ver lo que realmente se había esforzado, claro, lo proveedor que él era, tantas cosas. Sí, era un problema más con su esposa que con exactamente, ustedes. Y a valorar eso y también como a inspirarme también de esa manera, como wow, mi papá, todo esto que hacía, porque mi papá tampoco tuvo un papá. Claro. ¿Sí? Y lo entendí hasta que comenzamos a tener ese proceso de restauración y hablar, claro, y él abrir su corazón. Qué y bonito, comentarme, a pedirme perdón y todo, y a contarme su historia. Qué porque bonito, yo no, claro, la conocía. Imagínate. Ya tantos años después y todo lo demás, a decirme, mi papá se fue, nos abandonó, se fue con otra mujer, hizo su hogar por otro lado, y mi papá creció sin un papá. O sea que él, todo lo que se esforzó por ser un buen padre, claro, nunca lo tuvo. Claro, estaba dando algo que no tenía. Exactamente, y lo hizo lo mejor, pero yo no lo entendía así, por no supuesto, lo veía porque estaba herido. Hasta cuando Dios comenzó a restaurar mis heridas, fue que pude ver la imagen de Dios como padre en mi papá. Y eso hizo que me acercara más a Dios como padre y a comenzar a disfrutar de la paternidad de Dios. Tremenda historia, man. Tremenda historia. Bueno, luego entonces el pastor Ricardo Guerrero los llama para venirse a Bogotá. Sí. ¿No? ¿Cómo sientes que cambió tu pastorado entre Riohacha, en esas condiciones, y luego que llegas a Bogotá en otras condiciones? Bueno, pasé en muchas cosas. Primero por lo que te comentaba, esa restauración en mi corazón con mi papá y ver a Dios como padre, ya esa confianza más en el Señor como mi padre, como mi proveedor. Sí, porque luchaba. Aunque yo enseñaba a otros, Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios abundante, pero yo lo veía para otros, no para mí. Porque siempre he tenido muchas limitaciones económicas desde muy niño, y pues estábamos en Riohacha como pastores bivocacionales. Y pues mi tiempo libre era para la iglesia, pero tenía que buscar trabajo y todo, y fue difícil. Y llegamos con Sofi de 2 años, pero ya después teníamos 3. Mucho chivo, comía mucho chivo. Una buena restauración la suya, hermano. Pero sí, teníamos esas limitaciones. Entonces me costaba ver a Dios también como un Dios proveedor, claro, ¿no? Pero cuando Dios comienza a restaurar esa paternidad en mí, en mi corazón, mi perspectiva cambió en ese sentido de Dios y hacia los demás también, ¿no? Cometí muchos errores como pastor principal en Riohacha. Llegamos yo tenía 30 años, ¿no? Yo me sentía como cuando tú no sabes nadar y te lanzan a una piscina olímpica, ¿sí? Aunque Dios ya nos venía preparando desde hace mucho sin de pronto entenderlo, ¿no? Y gracias a Dios Él me permitió pasar por todos los ministerios de la iglesia, alabanza, ujieres, desde hacer jugos, todos. Y ya Dios me venía preparando, ¿no? Pero yo no había tenido como esa transición de pronto de ser un pastor ayudante, un pastor asistente y luego pasar a pastor principal de una vez. Entonces yo me sentía como, ¿y qué hago? ¿Sí? Como nada. Sí, y me sentía de pronto muy joven, ¿no? Sí. Y el Señor me recordaba, no te menosprecies por ser joven, ¿no? Confía en mí, soy yo el que voy a hacer la obra, no eres tú, ¿sí? Y bueno, yo sí le pedí al Señor, yo quiero pasar esa transición, quiero aprender qué es ser un pastor asistente, tener un mentor, aprender, ¿sí? Y pues el Señor en su gracia lo concedió, ¿no? Y puso eso en tu corazón y tú me llamaste. Y luego pues ya el Señor nos había hablado antes de que tú nos llamaras y fue una confirmación y lo pudimos hacer. Y ahora acá pues aprendiendo mucho, eso es algo que le pido mucho al Señor, que nunca pierda un corazón enseñable, que siempre esté dispuesto a aprender, con un corazón dócil a ser formado. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo acá, aprendiendo de ti, aprendiendo de los que me rodean, siendo formado para cuando pues ya el Señor lo tenga
y ya sé que lo tiene y Él quiera y nos muestre, pues hacerlo de una manera diferente. Pero sí algo que aprendí en Riohacha como pastor bivocacional fue a tener mucha más sensibilidad con el servidor. Okay. Eso lo aprendí. Porque te soy aquí honesto, una vez me sucedió, llegué súper cansado del trabajo, llegué 6:30, yo en ese momento trabajaba con una EPS, aunque no tengo nada que ver con la medicina, pero pues Dios me permitió tener un trabajo en eso. Yo iba con todo un equipo, como una brigada de salud, por decir así, y íbamos a las rancherías y todo esto, así es que era un trabajo muy arduo y yo llegué súper cansado y teníamos una reunión de oración a las 7. Y pase, soy honesto, en la iglesia de Riohacha. Okay. Y yo me acosté, eran las 6, como 6:20 o algo así. Sabía que tenía que prepararme para... Yo le dije, uy, Señor, ojalá no venga nadie. Imagínate un pastor pidiendo a Dios, al Dios de la iglesia, que no viniera nadie. Y el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, entonces, ¿tú para qué estás aquí? Claro. ¿Sí? ¿Cuál es tu propósito? ¿No? Y yo dije, sí, yo no estoy en Riohacha para trabajar, porque yo tenía mi negocio en Cartagena y lo dejé y todo para ir allá. Yo estoy aquí es para pastorear, ¿no? Y le dije, Señor, ayúdame. Pero eso sensibilizó más mi corazón de entender cómo el servidor también, que no tiene una paga por hacer su servicio ministerial en la iglesia y demás, tiene que batallarla también, ¿no? Su trabajo, su familia, y llegar a la iglesia a servir toda la semana trabajando y el fin de semana que de pronto es el día de descanso y sirviendo y todo. Eso me sensibilizó más. Y yo dije, Señor, cuando tú me vuelvas otra vez a poner como pastor, yo voy a ser más sensible. Y no voy a orar así. Y no voy a orar, sino que vengan. Y muchas otras cosas que he aprendido y que hoy pues las estoy poniendo en práctica. Pero... Bueno, sí, pues tiene mucho sentido, ¿no? O sea, realmente la situación que viviste en tu casa paterna, pues dejó unas huellas fuertes, ¿no? Y creo que parte de ser papá, retomando esta línea que habíamos hablando, pues tiene mucho que ver con lo que hayamos recibido, ¿no? Por eso pienso que es tan importante cómo nos dejamos restaurar de aquellas cosas que de casa recibimos, ¿no? Porque pues, todos, ningún papá lo ha hecho perfecto, ¿sí? Por más que queramos hacerlo, no es verdad. Y dejamos vacíos en los hijos, ¿no? Y esos vacíos, dependiendo de las profundidades que tenga, pues van a ser más o menos en la vida ministerial, hablando como pastores. Yo quiero que cerremos esto. Entonces, ¿qué le dirías hoy a tus 3 hijos? Después de toda esta historia, después de todo esto, ¿qué les dirías acerca del ministerio? Y de pronto, perdóname, alguien nos está escuchando o nos está viendo algún pastor y que batalla mucho con esto de ser pastor y papá y los hijos del pastor y todo esto es un lío. ¿Qué les dirías tú a esos hijos de pastores, empezando por los tuyos? Wow. Gracias, Paz. Y bueno, ¿qué les diría pues a mis hijos? Y se los digo constantemente, su verdadero padre es Dios. ¿Sí? Y no hay mejor padre que Él. Amén. Y que puedan dejarse amar, experimentar ese amor y que vale la pena servirle al Señor. Yo también trato de guardar el corazón de mis hijos precisamente en cuanto a eso, de que no vean como de pronto esos quiebres y no es que no me muestre vulnerable, sino que no vean de pronto esos quiebres que a veces uno como pastor tiene o esas batallas que tiene en el ministerio, para que no vayan a poner una barrera con el servicio a Dios o con la iglesia. Más bien muestro cómo Dios restaura y cómo Dios transforma. Claro, muestro mi debilidad y les cuento a ellos lo débil que soy, pero guardo mi corazón de ellos
con las cosas que suceden en la iglesia. Claro. No voy a contarles, no, es que tal cosa sucedió esto o sucedió aquello, no. Procuro guardar sus corazones. Que ellos ¿no? tengan su propia experiencia en Exacto, la iglesia. Exactamente. Entonces vale la pena servir al Señor. Creo que es la mayor honra que podemos recibir como humanos en esta tierra. Y que aprovechemos el tiempo que estamos en casa con los padres. Cuando ya no estemos, pues igual los aprovechemos, los honremos, pero sobre todo aprovechemos estar en la casa de papá, ¿no? Y cuando hablo de la casa de papá no me refiero a las 4 paredes donde nos congregamos como iglesia, sino cuerpo. Exacto, sino como cuerpo, pero también sabiendo que soy morada de Dios. Soy casa de Dios, de disfrutar de esa intimidad, ¿no? Porque recuerdo pues la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo se aleja del padre y se revuelca en el lodo y todo lo demás y cae en sí, vuelve a su padre y su relación es restaurada. Pero el hermano mayor estaba en la casa del padre, servía al padre, pero no disfrutaba de la presencia del padre. Estaba más perdido que no el hijo. disfrutaba de la comunión con el padre. Y algo que sí les digo es disfruten de la comunión con el Padre. Es bueno servir al Señor, es bueno estar en los negocios del Padre, pero es mucho mejor disfrutar del Padre, conocer su corazón. Y eso enamora. Amén. Y eso jamás va a hacer que uno se aleje del Padre. Cuando experimenta el verdadero amor del Padre, ¿cómo puede uno alejarse de ese corazón? Así es, Pastor Henry, muchas gracias. Vale. Muchas gracias a ustedes por haber estado atentos al desarrollo de este podcast. Denle like, compártalo y siga atento a nuestras transmisiones de la Iglesia del Chico. Dios les bendiga.